Las medidas arancelarias, sobre todo entre Estados Unidos y Canadá, tienen un impacto considerable y si se prolongan durante varios meses, podrían ejercer una presión de miles de millones de dólares sobre el sector automotriz, con pérdida de empleos, afectaciones en las comunidades locales y alteraciones en todo el ecosistema industrial. En un enfrentamiento sin precedentes que ha estremecido el núcleo industrial de Estados Unidos, el director ejecutivo de Ford Motor Company, Jim Farley, ha emergido como un opositor inesperado ante la audaz agenda comercial del presidente Donald Trump. Durante la conferencia de Wolf Research en marzo de 2025, Farley emitió una advertencia contundente. Los aranceles propuestos por Trump, un 25% a las importaciones provenientes de México y Canadá y un 10% sobre productos originarios de China, representan una bomba financiera para la industria automotriz nacional. Y recuerda que si eres fanático de las construcciones y la política, puedes suscribirte a nuestro canal, para que esta comunidad pueda crecer cada día más. Sin más, comencemos. Esto trasciende una mera disputa política. Es un choque de alto voltaje entre una Casa Blanca revitalizada y uno de los emblemas más representativos del sector empresarial estadounidense, con posibles repercusiones que podrían redibujar el panorama económico y político. Fiel a su estilo de promesas grandilocuentes, Trump ha presentado su estrategia arancelaria como una cruzada patriótica destinada a devolverle la grandeza a la industria nacional. En un mitin cargado de entusiasmo en Michigan el mes pasado, intensificó su mensaje, jurando proteger a los trabajadores del abuso extranjero. No vamos a permitir que nos sigan engañando, vociferó con su tono desafiante, desatando el júbilo del público. 25% para todos, sin excepciones ni exenciones. Si lo fabricas en Estados Unidos, no pagas aranceles. Para sus seguidores, estas palabras representan un grito de guerra que refleja décadas de frustración acumulada por los efectos de la globalización en los centros manufactureros. Sin embargo, para Farley, un ejecutivo realista al frente de Ford, en medio de una revolución tecnológica y una feroz competencia global, la retórica presidencial encubre una amenaza seria. Este enfrentamiento no es simplemente un desacuerdo sobre política comercial, es una grieta inusual entre un mandatario republicano y un coloso corporativo, que pone en evidencia tensiones internas dentro de un partido históricamente alineado con los intereses del mundo empresarial. Lo que está en juego va mucho más allá de los beneficios de Ford. Afecta a más de 1 millón de trabajadores estadounidenses vinculados al sector automotriz, a consumidores enfrentando precios récord y a las aspiraciones del país de liderar la carrera mundial en vehículos eléctricos. Con Washington aproximándose a una decisión, la pregunta se impone: ¿será esta jugada de Trump el catalizador que reactive la manufactura nacional o se convertirá en un fracaso estrepitoso que deje a empleados y empresas pagando las consecuencias? Jim Farley no es un provocador. Ejecutivo con décadas de experiencia, lidera Ford desde el año 2020, con una visión centrada en datos y objetivos estratégicos. Su misión: guiar a una empresa con más de un siglo de existencia, a través de una transformación sin precedentes. Ford, fundada por Henry Ford en 1903, es un ícono de la innovación estadounidense, y su modelo F-150 ha sido el vehículo más vendido del país durante décadas. Sin embargo, en marzo de 2025, Farley se encontró en una posición poco común, la de disidente público. Alternando entre los pasillos del poder en Washington y los medios de comunicación, lanzó un mensaje claro: las tarifas de Trump representan una amenaza directa a las industrias que el propio presidente dice proteger. Si esto continúa con México y Canadá, la industria automotriz nacional enfrentará pérdidas por miles de millones, declaró Farley a la prensa tras su participación en la conferencia. Será un impacto devastador para el empleo estadounidense, y el gobierno lo sabe, al igual que los líderes del Congreso. Sus palabras resuenan no solo por el peso económico de Ford, que emplea a más de 57.000 personas en el país y mantiene una cadena de suministro que sostiene cerca de 1 millón de empleos, sino porque rompen con una norma tácita: que un alto ejecutivo critique abiertamente a un presidente republicano, especialmente en asuntos económicos. La alarma de Farley se basa en la magnitud de la propuesta de Trump, revelada a comienzos de 2025.
una tarifa general del 25% a todas las importaciones provenientes de México y Canadá, los socios comerciales número 2 y 3 de Estados Unidos, junto a un 10% sobre productos chinos. Para Trump, se trata de una maniobra agresiva destinada a proteger a los trabajadores locales, forzar a las compañías extranjeras a trasladar sus fábricas al país y revertir décadas de desindustrialización. Pero Farley prevé otro desenlace: aumento de costos, caída de ganancias y pérdida masiva de empleos. Esto no es una opinión, enfatizó, es una advertencia seria respaldada por datos. Y los números son reveladores. Cerca del 60% de los componentes de un vehículo Ford ensamblado en Estados Unidos proviene de México o Canadá. El Ford Bronco, producido en Wayne, Michigan, depende de transmisiones fabricadas en México. El F-150, un símbolo cultural y económico, requiere acero y aluminio provenientes de Canadá. Analistas estiman que un arancel del 25% podría incrementar entre $2.000 y $5.000 el costo de cada unidad. Una carga insostenible cuando el precio promedio de un auto nuevo ronda los 300.000 pesos. Ford enfrenta una disyuntiva sombría: absorber ese costo, arriesgando despidos y cierres de plantas, o trasladarlo al cliente, excluyendo al consumidor de clase media y desplomando la demanda. La cadena de suministro está bajo asedio. La dependencia de la industria automotriz estadounidense de la integración regional es resultado de décadas de políticas, en especial del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, TMEC, renegociado por el propio Trump en 2020. Este tratado estableció una red eficiente en la que las piezas cruzan fronteras sin fricción, manteniendo bajos los costos. México aporta motores, sistemas eléctricos e interiores. Canadá suministra acero, aluminio y piezas esenciales. Esta interdependencia sostiene a los tres grandes de Detroit, Ford, General Motors y Stellantis, y les permite competir con fabricantes asiáticos como Toyota y Hyundai, que no enfrentan aranceles por importar desde Japón o Corea del Sur. Un impuesto del 25% podría desmontar este frágil sistema de un día para otro. Para Ford, el impacto sería severo. El encarecimiento de insumos importados afectaría a sus 20 plantas de ensamblaje en territorio estadounidense, desde Dearborn, Michigan, hasta Louisville, Kentucky. Una desaceleración productiva dejaría instalaciones paralizadas, poniendo en riesgo los ingresos de miles de trabajadores en estados fundamentales para la reelección de Trump. El millón de empleos que dependen del sector automotor, muchos ubicados en Michigan, Ohio y Pensilvania, se ha convertido en una línea de falla política, con Farley alertando sobre un efecto dominó que podría devastar comunidades ya golpeadas por la desindustrialización. La amenaza trasciende el automóvil convencional. Ford ha invertido miles de millones en vehículos eléctricos, compitiendo contra Tesla y fabricantes chinos como BYD. Nuevas plantas de baterías en Ohio, Michigan, Kentucky y Tennessee, apoyadas por la ley de reducción de la inflación de la administración Biden, emplean a miles de personas y representan el esfuerzo estadounidense por alcanzar a sus rivales globales. Sin embargo, los nuevos aranceles podrían obstaculizar ese progreso al encarecer piezas clave, especialmente las baterías. Modelos como el F-150 Lightning podrían sufrir retrasos o sobrecostos. China produce actualmente el 60% de las baterías para vehículos eléctricos en el mundo y domina ese mercado. Un impuesto del 10% sobre productos chinos podría debilitar aún más la competitividad de Ford, cediendo terreno en un momento crítico para la transición energética estadounidense. Durante su primer mandato, Trump ya había impuesto aranceles similares. En 2018, un 25% sobre el acero y un 10% sobre el aluminio, afectando a Canadá, México, China y otros. También inició una guerra comercial de gran escala contra Pekín, imponiendo gravámenes a productos chinos por un valor de más de 360.000 millones de dólares. Los resultados fueron mixtos. Aunque algunos empleos regresaron, Ford estimó que estos aranceles le costaron $1.000 millones adicionales, mientras General Motors reportó pérdidas similares. En 2019, Ford eliminó 7.000 empleos a nivel global, incluyendo miles en Estados Unidos. Las pequeñas empresas, desde agricultores hasta minoristas,
sufrieron represalias de China sobre productos como la soya, interrumpiendo sus cadenas y dañando sus ingresos. Entonces, como ahora, Trump minimizó las advertencias. Las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar, tuiteó en 2018, un mantra que hoy sigue repitiendo. Al ser cuestionado la semana pasada sobre las críticas de Farley, no ofreció argumentos y en su lugar bromeó: Canadá debería ser nuestro estado número 51. Recuperaremos nuestras industrias. Esa respuesta simplista oculta la complejidad de la situación, mientras expertos advierten que los aranceles raramente cumplen sus promesas. La carga no la pagan las empresas extranjeras, explica la doctora Susan Halper, economista de Case Western Reserve. La pagan los importadores estadounidenses, que luego trasladan ese costo al consumidor. Es economía básica. Estudios del Instituto Peterson revelan que los aranceles del primer mandato de Trump incrementaron los precios al consumidor en $80.000 millones anuales, con beneficios marginales para el empleo industrial. Esta nueva ronda, de alcance mucho mayor, podría causar un daño aún más profundo a un sector ya afectado por la inflación y cuellos de botella logísticos. Durante décadas, el Partido Republicano y el empresariado estadounidense fueron aliados naturales. Reducción de impuestos, desregulación y condiciones laborales favorables hicieron del GOP un refugio para los CIO. La industria automotriz se benefició de estas políticas, desde las restricciones impuestas por Reagan a las exportaciones japonesas en los años 80, hasta el rescate financiero de Bush en 2008 que salvó a GM y Chrysler. ¿Por qué entonces Farley rompe con esa tradición? Porque los aranceles de Trump representan una amenaza existencial, no una protección. A diferencia de las políticas republicanas del pasado, este plan pone en riesgo la desintegración de una cadena de valor que tomó décadas construir. Su decisión de alzar la voz públicamente, en lugar de operar entre bastidores, revela la magnitud de su alarma. Y no está solo. Aunque GM y Stellantis han permanecido en silencio, fuentes del sector afirman que comparten las preocupaciones de Ford. Fabricantes extranjeros como Hyundai, Toyota o BMW, exentos de aranceles en sus países de origen, podrían sacar ventaja, mientras las marcas estadounidenses se esfuerzan por sobrevivir. La postura de Farley refleja un cambio mayor. Los líderes corporativos, antes reacios a entrar en la arena política, ahora se expresan con más contundencia cuando las políticas públicas amenazan sus negocios. Sus advertencias van más allá del sector automotor, haciendo eco de las preocupaciones de pequeños empresarios y comerciantes que ya sufrieron las consecuencias de guerras comerciales anteriores. The New York Times reportó que los aranceles a China en 2018 afectaron a millones de pequeños negocios, y esta nueva ofensiva podría resultar aún más caótica. Los aranceles de Trump son tanto una jugada política como económica. Su lema, Estados Unidos primero, resuena con una base que considera la globalización una traición a la clase trabajadora. Michigan, Ohio y Pensilvania, estados clave con fuertes sectores automotrices, se pintaron de rojo en 2024, garantizando su triunfo. Ahora, al insistir en los aranceles, apuesta a que los votantes le respaldarán, aun si las consecuencias económicas son graves. Pero los riesgos crecen. La caída del índice Dow Jones ayer, la segunda en igual número de días, es solo una muestra del nerviosismo. Y recuerda, si no quieres que tu casa se venga abajo por las políticas de Trump, suscríbete a nuestro canal, así nos estarás ayudando a seguir haciendo más contenido como este.